quiero hacer rescatar un poco la entrevista que le hizo Vicente Serrano a Santiago Nieto. Tengo que decir que me siento muy contenta por haber estado en el equipo de producción de esa entrevista, porque de ahí van a partir dos temas importantes. Uno de ellos es justamente el que, pues, Santiago Nieto dijera que no existe una, pues, investigación hacia propiamente Osorio Chong. Quiero retomar, de hecho, estoy buscando esta entrevista. Ah, no, pues aquí la tengo, ¿para qué me hago guaje? Pues sí, aquí en esta su Susano domicilio hicimos la edición, que por cierto tengo que pedirles a todos una disculpa, esto es muy real. Lamentablemente tuvimos ahí problemillas con el final de la edición para el viernes, cosa que ya se solucionó para la entrega final, que es los videos que ustedes por supuesto ya vieron, y que pues por supuesto hablamos de esta entrevista que al menos a mí me dio muchísimo gusto haber realizado. Acá, mis amigos, les voy a poner el fragmento, me voy a ir con el fragmento en el que Vicente le pregunta sobre Miguel Ángel Osorio Chong. Y ahorita van a ver por qué, me van a entender en un momento. Quiero retomar el fragmento en el que Vicente le pregunta a Santiago Nieto sobre estas investigaciones. Él saca más adelante el tema de Ernesto Cordero, pero chequen lo que dice de Santiago Nieto. Digo, Santiago Nieto de Miguel Ángel Osorio Chong. Permítame dos para cerrar, si puede, Santiago. Usted declaró que no hay una investigación sobre Miguel Ángel Osorio Chong, el exsecretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto y hoy coordinador de los senadores del PRI. Yo le pregunto, ¿hay una investigación sobre Ernesto Cordero, el que fuera senador muy cercano y cuasi candidato del PAN a la presidencia de México? A ver, del tema de la Secretaría de Gobernación, tenemos un par de investigaciones abiertas en curso. Una tiene que ver precisamente con García Luna. García Luna constituyó una empresa en 2005 en Panamá, en 2011 empieza a operar en México durante el sexenio de Calderón y después, durante el sexenio de Peña Nieto, gana 2.600 millones de pesos y 77 millones de dólares provenientes de gobernación. Por supuesto que esa parte está sujeta de investigación, así como nos han presentado una denuncia también relacionada con el Fonden, por ejemplo. Ahora, de ahí a que haya algo en particular sobre el senador Osorio Chong, no, y por eso lo aclaré. Respecto a la administración de Felipe Calderón, nos hemos enfocado a García Luna, Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, y son las tres primeras denuncias que hemos ya formulado ante la Fiscalía General de la República, que se ha hecho el congelamiento de cuentas y que le hemos dado incluso la información a las autoridades norteamericanas. Tenemos todavía pendiente revisión de algunos otros elementos posibles de corrupción. ¿Está Ernesto Cordero entre los que se van a revisar? No quisiera dar nombres en este momento, pero... Se lo pregunto por esto. Sí. En una investigación en conjunto que hemos hecho con el periodista independiente Julio Cerroa, encontramos que Ernesto Cordero forma parte del grupo fundador de una empresa que tiene desarrollos inmobiliarios en Huatulco, Oaxaca. Y cuando sale el nombre de Ernesto Cordero como presunto receptor de los sobornos por los votos presuntamente comprados de la reforma energética, la empresa borra la información misteriosamente de Ernesto Cordero, una información que tenemos pública y que nosotros tenemos copia cuando sí estaba en ese directorio Ernesto Cordero. Por eso se lo pregunto. Yo no quiero comprometerlo, ni mucho menos, porque no es la intención de Sin Censura ni de su servidor Vicente Serrano, pero bajo esos términos yo quería presentárselos y decírselo abiertamente. Muy bien. No tenía los datos que acabas ahorita de mencionar, Vicente, no lo tenía, digamos, en el radar, ni lo de la empresa en Huatulco, pero evidentemente si nos pasan la información, yo tengo una instrucción del presidente muy clara. La instrucción del presidente es: no vamos a permitir, no vamos a hacer tapaderas de nadie. Así me dijo textualmente. Entonces, si hay elementos, por supuesto que nosotros. Ahí está. Quería rescatar esa parte porque independientemente de que se puso sobre la mesa el hecho de que se tenga, pues, bajo la mira quizás a un Ernesto Cordero, o que se le pueda investigar, él dice
que no hay investigaciones en contra propiamente de Miguel Ángel Osorio Chong, no existen, pero sí de su dependencia. No mencionó lo que hoy sabemos de los 19 elementos de la Policía Federal, funcionarios de la Policía Federal, que estaba adscrita a la Secretaría de Gobernación en ese momento. No se había mencionado, eso no lo menciona, pero él habla de Genaro García Luna, las empresas que constituyó durante la administración de Enrique Peña Nieto, y habla de otra denuncia que también compete a la Secretaría de Gobernación, que va por el tema del Fonden. Son 2 denuncias que se tienen sobre la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong, que lamentablemente no le pegan al que era secretario en ese momento, pero sí a funcionarios que estuvieron en esa secretaría y que algo pasó ahí. Yo he buscado entrevistar a Miguel Ángel Osorio Chong, no sabemos si se vaya a dar o cuándo se vaya a dar, pero sí lo entrevisté hace 2 años. Hace 2 años, 2 años y meses, entrevisté a Miguel Ángel Osorio Chong y él mencionaba que él siempre quiso ser muy frontal a los problemas, que él dijo hay que ser frontal a los problemas y que si estaba dentro de sus posibilidades cambiar el rumbo, lo quería cambiar. ¿Y por qué lo quiero rescatar? ¿Por qué quiero ponerles esta entrevista que comencé hace 2 años cuando yo empezaba en la Noticias? La rescato porque son palabras que uno debe de recordar y que hay que tener justamente los puntos sobre la mesa para preguntar si piensa igual el ahora senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, ¿qué ha pasado? ¿Se piensa diferente? ¿O va a explicar lo que pasó en al menos esas 2 denuncias, o bueno, sumémosle 3, con los 19 elementos de la Policía Federal, funcionarios de la Policía Federal, que tienen órdenes de aprehensión por desvío de recursos? ¿Qué es lo que va a pasar? Quiero que recuerden este momento y por eso justamente tocaba el tema de Santiago Nieto y la entrevista que tuvo con Vicente Serrano, para que ahora recordemos lo que en su momento me dijo Miguel Ángel Osorio Chong hace 2 años. Y por supuesto que había temas desde el actas de nacimiento o de migrantes, pero siempre caíamos en el tema de seguridad porque es el tema más importante y nunca le huía el tema. Bueno, con los estudiantes, ¿no? Que se bajó usted a... Bueno, es una gran experiencia ahí con el Politécnico. 65,000 jóvenes que daban desde el Caballito hasta Bucareli, en el que si me permiten la neta, un día antes había pactado que iban a entrar una comisión de 20 a dejar su pliego petitorio, y en el momento dijeron no, que venga aquí el secretario. Les dije, pues cómo no, con todo gusto, y bajé, y la verdad es que lo recuerdo con mucho gusto, pues los chavos en muy buen plan, los chavos aceptando que su autoridad estaba ahí y viendo a su autoridad siendo sensible a su problema. Y yo lo que digo es que muchos problemas se pueden evitar si das la cara, si lo enfrentas. Tal vez ahí evitamos un asunto que hoy pudiéramos seguir hablando de él, como en alguna otra ocasión se dio en el 68. Y lo digo, que hubiera sido yo cualquiera, salir a dialogar, salir a platicar con ellos, enfrentar el problema, es la gran diferencia. Y lo hicimos con los jóvenes, lo hicimos con los campesinos, lo hicimos con los maestros, donde horas y horas estuvimos con ellos. O estuvimos con el tema de los chavos que desafortunadamente no han sido localizados, y que estuve con sus papás muchísimo tiempo, no siendo un problema, se atrajo a lo federal, pero siendo un problema en lo local, que luego se nos quiso poner la etiqueta, pero nunca le huimos al tema porque es un tema de interés generalizado. Hay que dar la cara, hay que hacer política de la buena, no política de la que solo sirven los discursos y luego se andan escondiendo de los problemas. Oye, la neta, en los cafés políticos en la Ciudad de México, en muchos lugares se habla de que pues, usted es muy temido. O sea, dicen, no, con Miguel Ángel Osorio Chong, te metas, cabrón. O sea, es duro y es un operador muy, muy fuerte, un operador político, un operador electoral. ¿Es cierto eso? Mira, hay mucha diferencia entre ser duro y ser firme. Y yo soy de los segundos. Yo soy muy firme en lo que pienso, en lo que digo, y por supuesto en la consecuencia que es en lo que hago. Duro es el que actúa incluso al margen de la ley, el que aplasta, el que pasa por encima de los demás. No, yo soy firme.
muy firme. Tengo muy claras mis creencias y también tengo los tamaños, digo yo, que lo digo con mucha humildad, de que cuando algo no funciona y lo eché para adelante, sé decir no funcionó y revertir y tomar otra decisión. Pero no, yo rechazo porque de ninguna manera podría ser incluso un buen amigo. Si soy duro, pues, ¿quién quiere ser amigo de un ¿Cómo le dicen cuate que sus causa cuates? miedo? Pues me dicen, mira, Cuates. Miguel, Miguel. me dicen Chong, me dicen Osorio. Oye, lo he hecho. Pues esa es parte de esa entrevista que tuvimos con Miguel Ángel Osorio Chong. Sí, yo soy la de negro, la que está ahí con los lentes, pero lo rescaté porque dijo 3 bytes importantes. Uno, que él siempre estuvo cercano a la seguridad. El otro, cuando menciona a los padres de los 43, dijo que el tema de los 43, de los jóvenes desaparecidos, en ese momento él dijo que desafortunadamente todavía no aparecen. Lo rescato porque esto fue en el 2018, cuando la verdad histórica que presuntamente había resuelto el caso, la dijo Murillo Karam años antes, en donde presuntamente Murillo Karam decía que ahí estaban, ¿no? En el basurero de Cocula. Y Miguel Ángel Osorio Chong dice que todavía no aparecían. Entonces, con esto de ese byte, quiero entender que no estuvo muy de acuerdo con la verdad histórica, o que al menos a él tampoco le convenció, pero dice que estuvo muy cercano al caso, que se reunió con los padres y que fue un caso que lo atrajo, al que atrajeron, que prácticamente obligaron al gobierno federal a involucrarse. Cuando años después, hoy sabemos que por voz del propio gobernador en ese entonces, Ángel Aguirre, él dijo, es que a mí me quitaron el caso de las manos. Siendo gobernador del estado, siendo la autoridad inmediata, me lo quitan de las manos y llega el gobierno federal y dicen, tú no te metas. Vemos que hay otra versión. Años después, esto se los pongo, esta entrevista se la hicimos a Miguel Ángel Osorio Chong en la Neta Noticias en el 2018. Hoy vemos que las versiones que nos dio Miguel Ángel Osorio Chong parecen tener el otro lado de la moneda. También dice Miguel Ángel Osorio Chong que es una persona que eventualmente, pues, si hay que cambiar de estrategia, se acepta y se cambia. Y es justamente lo que quiero saber, ¿no? ¿Qué pasa? Dice que siempre le hizo frente a los problemas, dice que siempre fue muy frontal, que siempre fue muy cercano, que vaya, aventado. Hoy, ¿qué pasa? Hay mucho golpeteo político, por supuesto que hay, pero hay muchos casos que involucran a la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong sin que él esté involucrado. Y yo vuelvo a la pregunta de siempre. ¿Pueden existir casos, corrupción, omisiones, desvíos de recursos en una dependencia sin que el titular de la dependencia esté enterado?